¿Qué tal, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos la continuación de este increíble manga que tiene por nombre El Retorno del Jugador. Sin más que decir, comencemos con el video. Continuamos con la historia, pero vemos unos momentos antes de lo que había acontecido al final del primer video. Observamos cómo un chico se encontraba corriendo bastante exhausto. Observando el panorama completo y desde la perspectiva del chico notamos que él venía siendo acompañado por una muchacha, mientras que un pequeño grupo de goblins los estaba siguiendo muy de cerca. El chico, pese a todo lo que estaba viviendo recientemente, aún no comprendía del todo qué eran esas criaturas que se encontraban siguiéndolos. Para su sorpresa, más adelante donde se encontraban corriendo los chicos terminaron escuchando un gran estruendo. Observamos entonces que delante del chico la figura de una persona había acabado con un pequeño grupo de goblins en tan solo un instante. Los chicos que anteriormente se encontraban huyendo ahora yacían preocupados y sorprendidos de la masacre que se encontraba sucediendo justo delante de sus ojos. Es entonces que el chico que acosaba siempre a Hanzo, observando a la chica, pasó a preguntarse qué demonios estaba pasando. Para este punto tenemos un pequeño regreso en el tiempo, viajando así 3 horas al pasado para relatarnos qué era lo que había acontecido para que llegara a ese resultado. Observamos que el prota le mencionaba a su compañera que podían quedarse ahí y descansar hasta que decidan moverse nuevamente, pues recordemos que ellos se encontraban ya dentro de una pequeña zona segura. Observamos entonces cómo la amiga del prota que se encontraba sentada en el suelo le mencionaba a este último con una ligera sonrisa que estaba bien. Es entonces que el prota se mencionaba que primero que nada tenía que enseñarle a Ginso cómo moverse apropiadamente, ya que la chica carecía de habilidades físicas. Y mientras su amiga estaba en el celular, el prota observando de reojo se mencionaba que todavía estaban ahí, mientras que la chica se encontraba mencionando cosas como que no podían encontrar ese lugar, y que si acaso un equipo de rescate iría a ayudarlos. Aparte de eso, su celular estaba completamente muerto. Dejando las pláticas de mujeres a un lado, observamos que era lo que realmente importaba, y era lo que parecía ser en principio un observador que se encontraba mirando fijamente al prota. El prota comienza a relatarnos que solamente hay una razón para que los dioses miren a los jugadores como observadores, y eso era porque para ellos era completamente divertido. El prota nos sigue relatando que los dioses convierten a sus jugadores favoritos en sus avatares, y luego de esto se encargan de vigilar que sus juguetes cumplan con todas y cada una de las misiones, solamente disfrutan del juego desde una pantalla. También está el Game Master o maestro del juego, el cual se encarga de gestionar los servidores y enviar transmisión para los diversos jugadores en las diversas áreas del planeta. Para sorpresa del prota, el observador que tenía detrás de él observándolo fijamente era el observador del Game Master de Corea, el cual tiene por nombre Akaters. Y con esto el prota nos da a entender que al parecer cada zona o región tiene su propio Game Master. Vemos entonces cómo el prota se tira al suelo e intenta disimular para que el observador del Game Master se retirara, pidiéndose internamente que se tenía que irse inmediatamente, mientras que su amiga por otro lado le preguntaba a este último qué estaba haciendo tan de repente. Luego de un rato pasamos a darnos cuenta que el observador al parecer no veía nada interesante en el prota, pues simplemente se había quedado echado en el suelo ya después de media hora de haber entrado a la zona segura. El prota que se encontraba mirando al observador que se había retirado en ese instante pasó a mencionar que solamente había durado 30 minutos y que realmente no tenía nada de paciencia. Observándolo todavía, el prota seguía mencionando que era por esa razón que los Akaters no podían elevar su rango a uno de primera clase. Y por otro lado se mencionaba que ya que estos no tenían tanta paciencia, entonces para él era algo bastante bueno. Es entonces que luego de esto el prota abre una ventana delante de él y se pregunta si acaso debería de revisar la tienda de los DLCs o si acaso debería de conectarse a la comunidad, tomando esta última opción como la principal. En el momento en el que el prota le dio conectarse a la comunidad, vemos como su ventana emergente había comenzado a botar una gran cantidad de luz, sorprendiendo bastante al prota que no podía creerse todo lo que estaba pasando. Inmediatamente el prota observó hacia donde estaba su amiga mencionándose que se había asustado demasiado, y mencionaba que como ella no había reaccionado ante algo tan brillante suponía que él era el único que podía observarlo. Rápidamente en la plataforma el prota pasó a mencionar que le iba a echar un vistazo a todo eso, mencionando que las noticias acerca de que la Tierra había seleccionado como una nueva ubicación para el juego de rol había sido tomada. Al mirar toda la información delante de él, el prota pasó a preguntarse si acaso eso no era muy parecido a una página web común y corriente de la Tierra. Rápidamente el prota procedió a comprender la situación, mencionando que era una comunidad de juegos utilizada por los dioses. El prota siguió observando y mencionaba que tenían un tablón de anuncios gratis y de objetos. Era una copia de los sitios web que frecuentaban los humanos, preguntándose si acaso no era así. Aparte de eso, también existía una sala de chat, dejando al prota bastante sorprendido. Inmediatamente el sistema le da la bienvenida al prota a la sala de chat del sistema, mencionando que este sería añadido como el invitado anónimo 48 y mencionándole a todos los demás presentes que él había ingresado. El prota observando eso pasaba a mencionar que parecía muy similar a un chat normal de internet de los que se podían encontrar en casi cualquier foro.
Uno de los dioses que formaba parte de la sala de chat, el cual tenía por nombre el líder de Grecia, pasó a preguntar quién era la persona anónima que acababa de unirse y por qué no decía hola en primer lugar. El prota, observando esto, se cuestionaba si acaso debería de decir su identidad. Un dios inmediatamente pasó a mencionar que estaba actuando de manera muy cobarde, mientras que otro preguntaba si acaso no podían respetar la regla para los anónimos. El dios líder de Grecia pasó a mencionar que ellos eran, pero vemos entonces cómo su mensaje es cortado, pues al parecer no podía revelarse su información en la sala del chat. Otro dios que se encontraba en la sala de chat, el cual tiene por nombre Anónimo22, procedió a preguntar en qué servidor estaban participando, y mencionándoles que él estaba en el servidor de América. Uno de los dioses inmediatamente se interesó por esto y procedió a preguntar cómo estaba el servidor de América, preguntando si acaso estaba bien. Otro usuario con el nombre Anónimo62 pasó a mencionar que él pertenecía al servidor de China. Líder de Grecia entonces procedió a preguntar que si acaso no había nadie que formase parte del servidor de Corea. En ese instante el prota se sorprende bastante al darse cuenta de que estaban hablando de Corea. Uno de los dioses pasó a mencionar que si acaso los supervisores del Game Master no eran de allí, mencionándole que únicamente los de Corea le daban misiones fáciles. Otro dios pasó a mencionar que los buenos jugadores salían de ese lugar antes y que él también había visto una chica linda anteriormente cuando había comenzado el juego. Líder de Grecia entonces procedió a mencionar que al parecer se traían algo entre manos. Un dios entonces pasó a mencionarle que ni siquiera iba a elegir un avatar antes de que terminara la primera misión, a lo que el líder de Grecia le mencionaba que iba a hacerlo, pero alguien corrió directamente a la zona segura por lo cual lo había perdido de vista. Al parecer estaban hablando acerca del prota y su amiga. Otro dios inmediatamente pasó a preguntar si acaso se habían dirigido directamente hacia la zona segura y cómo habían sabido de esta en primer lugar. Líder de Grecia procedió a mencionarles que probablemente habían tenido suerte sin saberlo, y ya que habían estado sin hacer nada, tanto el observador del Game Master como de él también se habían retirado, pero el chico parecía verse bastante bien. Es en ese momento que un dios pasó a mencionar que veía en su trasero, pues el chico no tenía nada de interesante. Vemos que luego de eso el prota cerró todas las ventanas de estado y procedió a sentarse mientras mencionaba que si acaso no había sido demasiada información y que tal vez estaban hablando de ellos. El prota pasaba a añadir que tampoco era que la sala de chat estuviese tan mal, o sí, y que él podía conseguir información e incluso podría hablar con ellos la próxima vez. Mientras ajustaba su camisa, el prota seguía mencionándose que necesitaba revisarla periódicamente para ver qué podía sacar de ahí de bueno. Luego de esto, el prota, levantando un poco su mano, comenzó a materializarse algo dorado delante de este, mientras se mencionaba que solamente iba a darle un pequeño vistazo a la comunidad por el momento, pero ahora mismo se iba a enfocar en ver qué había de bueno en la tienda de los DLC. Vemos entonces que mientras los ojos del prota se encontraban brillando de lo sorprendido, este pasaba a mencionar que la calidad de los objetos era completamente increíble. Observamos entonces que la mayoría de estos objetos al parecer estaban recubiertos con oro, joyas y gemas, y el prota se encontraba maravillado por todo esto. Es entonces que el prota miró algunos espacios que yacían bloqueados en las repisas donde se encontraban los objetos, mencionando que al parecer algunos seguían bloqueados y que se desbloquearían según las misiones que fuese completando. Observando fijamente un espacio que se encontraba bloqueado, el prota pasaba a mencionar que él creía que esa sería la cosa más importante, por lo cual no había sido desbloqueado todavía, mostrándonos así cómo esta se iba a desbloquear luego de completar la misión principal. Analizando un poco su situación, el prota se mencionaba que él sabía o creía que podía adivinar lo que tenía que hacer para lograr desbloquear ese ítem. Es entonces que, pensándolo un poco, el prota se mencionaba que si acaso eso hacía parte de la herencia o no, preguntándose cómo era que iba a saber algo si no tenía ningún tipo de explicación. Aún así había una gran ventaja para él en todo eso, mencionándose entonces mientras miraba entre las repisas que él había estado bastante bien al final de la primera ronda, entonces se puso a observar para ver si encontraba algo especial por ahí. El prota entonces se menciona que si acaso debería de ignorar simplemente lo que se encontraba bloqueado por el momento. Uno de los ítems que se encontraba en una de las repisas terminó llamando la atención del prota. Este tenía por nombre Paquete Multijugador. Tomando el ítem entre sus manos, el prota se encontraba leyendo la descripción del mismo, el cual le mencionaba que él, como un jugador en modo solitario de la primera ronda, ¿qué tal le parecía jugar con sus amigos en la segunda? Un poco sorprendido, el prota se preguntaba de qué estaba hablando esa descripción, añadiendo que si acaso podía crear su propio equipo. Leyendo más a detalle la descripción del objeto, nos menciona que el contrato era irreversible y que prohibía la traición. Podía reclutar a miembros para su propio equipo y tenía varios beneficios extra. Uno de los beneficios que más llamó la atención al prota era el siguiente, y era que podían compartir habilidades entre los jugadores que formaran o hicieran el contrato de equipo. Otro de los beneficios era que el líder del equipo era el que saldría más beneficiado con todo esto, ya que él podría tener el control de todos y cada uno de los miembros de su equipo. Es entonces que el prota mira el costo de este ítem, el cual pasó a costar unos 20.000 puntos, quedándose sorprendido por la gran cantidad de dinero que costaba ese ítem. Pero sin darle mucha importancia, el prota mencionaba que era un alivio que él tuviese 700.000 puntos, ya que normalmente ese precio sería uno por el cual simplemente pudiese estar soñando. El prota continuó añadiendo que si el precio de esos artículos era tan alto, entonces tendría que ahorrar más de 700.000 puntos. En ese instante, el prota escuchó un grupo de personas que se encontraban acercándose al sitio mencionando que era por ahí, mostrándonos cómo el prota se había alarmado un poco ante esto.
Un chico de la universidad rápidamente procedió a gritarle a los demás presentes que se encontraban cerca de la zona que todos tenían que dirigirse hacia ese sitio. El chico seguía añadiendo que él no estaba completamente seguro de lo que estaba pasando, pero sería mejor que todos se reunieran en un sitio como ese. Vemos cómo a la distancia el prota se encontraba observando a los chicos mencionando que ya estaban empezando a reunirse, mientras que los chicos se encontraban gritando que ellos eran lo suficientemente fuertes como para hacerlo posible y era acabar con los goblins. El chico animando a sus camaradas les mencionaba que podían encargarse de esos monstruos todos juntos y procediendo a decirle a sus compañeros que tenían que cargar en dirección hacia ellos. Observamos así como una pequeña batalla se llevaba a cabo a pocos metros de donde se encontraba el prota. Vemos como los jugadores en un principio tenían la ventaja con sus armas largas contundentes, pero luego de un tiempo vemos cómo son superados por los goblins que rápidamente acortaron toda la distancia y comenzaron a masacrarlos a uno detrás del otro. Incluso una de las chicas que se encontraba dentro del ejército de las personas motivadas anteriormente no pudo soportar y terminó siendo atacada por los goblins, los cuales le hicieron pedazos en un instante. Por otro lado, vemos como un chico que se encontraba peleando con un palo rápidamente procedió a darle muchos golpes a un goblin, pero esto no sirvió de nada pues otro goblin había llegado muy cerca de él y con solamente el movimiento de una de sus garras terminó rompiéndole el cuello. El resto de jugadores que habían sobrevivido se encontraban completamente rodeados por los monstruos, mientras que el jefe de ellos, que era el chico de camisa roja, procedía a gritarles que tenían que resistir tan solo un poco más. Observamos en ese momento cómo el chico se encontraba temblando y preocupado, mientras que el prota que estaba observando todo esto simplemente guardaba silencio y mostraba una mirada estoica. Jinso, llamando al prota hermano mayor, le mencionaba que cuánto tiempo iban a seguir esperando en ese sitio, afirmándole que ella se había asustado y que cómo podía caminar sin hacer ningún tipo de ruido. El prota entonces le mencionaba a la chica a forma de susurros que iban a empezar a moverse muy despacio para no llamar la atención. Jinso, sin prestarle mucha atención a la situación y como toda mujer, procedió a mencionar sus intereses, mencionándole al prota que tenía que apresurarse ya que le estaba dando algo de hambre. El prota, sorprendido observando a la chica, se preguntaba si acaso realmente tenía hambre en una situación como esa, a lo que el prota entonces le mencionó que estaba bien y que se iban a dirigir hacia otro sitio rápidamente. Un poco sorprendido y confundido observándole al prota se mencionaba que si acaso no le iba a preguntar nada más y que ella estaba realmente tranquila, o tal vez era que se adaptaba bastante bien a ese tipo de situaciones. El prota entonces continuó mencionándose que para él sería muy raro e incluso para ella decirle que él sabía acerca de toda la situación que se encontraba sucediendo. En ese momento el prota procedió a entregarle el puñal de uno de los goblins a su compañera mientras le mencionaba que antes de irse tenía que tomar eso. Jinso rápidamente procedió a preguntarle al prota que si acaso esa no era la daga que él había tomado de uno de los goblins que habían atacado recientemente. Luego de unos momentos vemos como Jinso le preguntaba al prota que si acaso si él estaba entregando eso entonces qué pasaría consigo mismo. El prota sin darle mucha importancia le mencionaba a su amiga que solamente se encargaría de robar otro y que en primer lugar ella se encontraba en más peligro que él de todos modos. Jinso en ese momento le preguntó si realmente era el ese Han que ella conocía, ya que originalmente era una persona desinteresada por todo, pero al parecer había cambiado. La chica entonces, armándose de valor, le procedió a mencionar al prota que de todos modos le agradecía por lo que estaba haciendo por ella y que lo iba a utilizar bien después de todo. En ese momento el prota le mencionó a la chica que era una espada oxidada, así que la durabilidad del arma no sería mucha, por lo cual tendría que ser bueno para ella mientras tanto. En ese momento, antes de que continuaran con su marcha, el prota procedió a mostrarle algo a la chica, mencionándole que tenía que tener eso. Se nos menciona entonces que este ítem u objeto tiene por nombre broche VIP, el cual, como lo dice su descripción, incrementa la velocidad de recuperación y la adquisición de puntos incrementa en un 20%. Jinso inmediatamente le preguntó al prota que lo podía comprender un poco y le preguntaba que si acaso ese no era un artículo, preguntándole también al prota que en dónde lo había encontrado. Tomando algo de distancia y cambiándose la camisa o quitándose la chamarra en ese momento, el prota le mencionaba a su compañera que apareció tras matar a un goblin y que cómo sabía acerca de los objetos en primer lugar. La chica, mientras tenía el ítem en sus manos, le mencionaba al prota que en esa situación sería bastante raro recibir un accesorio de los normales, e incluso es raro recibir uno como ese. Pero ya que se encontraban dentro de un videojuego, tenía más sentido recibir un artículo tan pequeño como ese. El prota, observando a su compañera, se mencionaba que ese pequeño artículo le costó 10.000 puntos, incluyendo el de él, en total tuvo que gastar 20.000 puntos para los dos pequeños artículos. Jinso, probando el artefacto, se lo colocó sobre su camisa como si fuese una especie de broche y mientras lo miraba sorprendida se mencionaba que también se podía ajustar para encender o apagar la apariencia, en otras palabras para que el objeto se viera o no. El prota al ver eso procedió a mencionarse que como se esperaba, la tienda de DLC vendía productos de otro nivel en comparación a los demás. Seguía mencionándose que había sido bastante costoso, pero para él había merecido total y completamente la pena. El prota nos menciona en ese instante que pese a que su realidad se haya convertido en un videojuego, morir seguiría siendo el final de todo. Y es por eso que en ese sentido gastarse 20.000 puntos para recuperarse de las heridas graves valía totalmente la pena. Además de esto, la bonificación de adquisición de puntos que aumentaba en un 20%, por lo cual era un artículo bastante beneficioso en primer lugar. Ya luego de eso vemos como el prota y su compañera se encontraban saliendo de la zona segura, siendo alarmados por una ventana roja que se los hacía saber. Es en ese momento que el prota nos menciona que había un dicho que decía que los objetos determinados
determinaban el rumbo del juego. Ya fuera de la zona segura y saliendo de entre unos arbustos, el prota le mencionaba a su compañera que tenían que salir inmediatamente, pero le recordaba algo y era que tenía que ser constantemente atenta a su defensa. Cambiamos de escena en ese momento y nos encontramos en un espacio en el cual al parecer se encontraban algunas de las deidades presentes de ese mundo, los cuales se encontraban observando el juego en cuestión. Una de estas deidades pasaba a mencionar que era un desastre y que los humanos eran bastante divertidos en primer lugar, pues aquellos humanos en su distrito únicamente se habían estado arrodillando y orando a Dios para que los salvara, pero al final terminaban todos muertos, aunque creía que eso lo hacía menos aburrido a su parecer. Otra de las deidades procedió a mencionar que en su distrito habían estado disparando todo el día y habían estado enloqueciendo. Esas personas realmente tendrían una tendencia a utilizar armas bastante importante. Y ya todos sabemos de qué región se trata. Es de esos lugares donde entrando a la puerta principal del colegio, cuando llegas 20 minutos tarde, comienzas a reunir una gran cantidad de experiencia. Una voz hace presente preguntándole a los Acaters si acaso habían encontrado algo, dándonos a entender que estos son los mismos observadores que se encargan de monitorear a los diversos jugadores en todas y cada una de las regiones. El Game Master principal hace acto de presencia en ese momento mencionando que había un hombre el cual se encontraba buscando, y el cual se encontraba en su distrito. Rápidamente en todas las pantallas hacen presente las imágenes del prota y cómo este se encontraba peleando con alguno de los Goblins. El Game Master entonces procedió a mencionar el nombre del prota, Seon Salseong. Después de eso regresamos a donde se encontraba el prota, el cual se ponía a revisar todo el equipo que llevaba mientras le mencionaba a su compañera que si acaso no había olvidado nada y que tenían todo el equipo, preguntándole en ese instante si acaso ya se encontraba lista. Jinso rápidamente le procedió a responder al prota de manera afirmativa, mencionándole este último entonces en ese preciso instante que tenían que salir ahora y no tenía que preocuparse y solamente tenía que concentrarse en su defensa. Mientras el día lentamente se encontraba acabando, observamos cómo el prota y su compañera se encontraban en unos arbustos escondidos en un segundo piso observando cómo había una gran cantidad tanto de goblins como de humanos muertos. Era un entorno bastante desalentador, pero al parecer nuestros protas no parecían preocupados por nada de esto, los cuales intercambian miradas en ese instante dándose así la señal para comenzar con su acto. Vemos en ese instante como Jinso cae del segundo piso alarmando a todos los goblins y precipitándose a hacer más ruido para que todos estos se enfoquen únicamente en ella. Mientras la chica comenzaba a correr recordaba las palabras del prota en las cuales este último le mencionaba que tenía un plan el cual podrían llevar a cabo rápidamente. El prota le menciona a su amiga pintándole algunos dibujos sobre la arena mencionándole que cuando hay un grupo grande de goblins como ese, usualmente hay un jefe que los lidera a todos ellos. Jinsoon en su recuerdo pasaba a preguntarle al prota que cómo era posible y que cómo sabía él algo como eso. A lo que el prota, para desviar todo tipo de sospechas, le mencionaba a su compañera que era algo que había visto en los videojuegos, por los cuales los gamers sabían algo acerca de todo lo que estaba sucediendo. Su compañera entonces, recordando que el prota tiene una gran adicción a los videojuegos, le mencionaba que lo podía entender y que había oído acerca de todo eso. Es entonces que el prota continúa mencionándole que él había oído acerca de eso y que incluso se mostraba en los documentales que los animales que vivían en grupos siempre solían tener alguna especie de líder, por lo cual era bastante normal que ellos tengan un líder el cual se encargue de guiarlos. El prota sigue añadiéndole a su compañera que sí, y que el líder de los goblins debería de ser el jefe de la misión actual, por lo cual si no se deshacen de él entonces sería más difícil para ellos lograr escapar. Su compañera un poco asustada le preguntó al prota en ese instante si acaso él planeaba deshacerse del jefe por su propia cuenta, a lo que el prota observándola con una mirada seria le respondía que bueno, él iba a necesitar su ayuda después de todo. De regreso en el presente vemos como Jinso se encontraba corriendo de un gran grupo de goblins mientras se mencionaba que ella podía hacerlo. La chica mientras corría se encontraba desprendiendo un aroma de su cuerpo, mientras se mencionaba que lo primero era el perfume de atracción, el cual es una poción que atraía a los monstruos más débiles cercanos a ella tan pronto como lo comenzase a utilizar. Jinso, recordando las palabras del prota, recordó el momento en el cual él le mencionó que tenía que rociarse eso encima y atraer a todos los goblins hacia un solo lugar. Recordando las palabras del prota, este último le mencionaba a su compañera que una vez que parezca que iba a ser atrapado entonces tendría que utilizar eso, mostrándonos que al parecer era una poción de invisibilidad y tan pronto como sea consumida desaparecería durante un tiempo de 5 minutos. Jinso entonces le mencionaba al prota que si entonces ella tendría que actuar como señuelo, pero el prota le respondía que por favor tenía que ser de esa manera, ya que de esa única forma él podría encargarse del resto, preguntándole a su amiga si acaso ella sería capaz de cumplir con su misión. La chica entonces rápidamente le mencionaba que iba a tratarlo, pero dejando eso de lado por un momento de dónde había conseguido él esas pociones. Vemos como Jinso seguía corriendo huyendo de todos y cada uno de los goblins, y cuando ya se encontraba lo suficientemente lejos de donde se encontraba el prota y con todos los goblins detrás procedió a mencionar que estaba muy bien, y que ahora era momento para reunirse de alguna manera, por lo cual tendría que utilizar eso, sacando la poción de invisibilidad. En ese momento llegamos ahora sí al presente donde vemos como el chico que anteriormente acosaba a Jinso venía corriendo junto a otra de sus compañeras mientras mencionaba todo lo que habíamos visto anteriormente. La chica que se encontraba corriendo por sobre uno de los edificios observó al chico que se encontraba huyendo de los monstruos mientras que este último al verla simplemente le gritaba a ella que tenía que salvarlo.
Jinso, apretando los dientes y ya a punto de utilizar la poción, procedió a preguntarse que por qué de todas las situaciones se le tuvo que presentar alguna como esa. De regreso en el pasado, recordando las palabras que había tenido con el prota, ella le preguntó al prota si acaso había alguna necesidad de matar al jefe de los goblins, ya que la misión era únicamente escapar de ese sitio. El prota entonces, con una sonrisa en su rostro, le mencionaba a su compañera que ya que se trataba de un juego, ¿no sería mejor para ellos recibir una recompensa más grande ayudando a muchas más personas a sobrevivir? Luego de eso vemos como Jinso se armó de valor y cambió todo su rumbo para así acercarse hacia donde se encontraban los chicos y hacer lo que habíamos visto anteriormente en el video, cuando ella los había salvado y los había dejado completamente sorprendidos luego de masacrar a una gran cantidad de goblins. En ese momento, observando sus manos, Jinso se mencionaba que sentía su cuerpo extrañamente muy ligero, pero vemos como el otro chico rápidamente la señalaba y muy alarmado le mencionaba que justo ahora qué demonios acababa de hacer ella. Jinso, con una expresión seria, pasaba a mencionarse que acaso al parecer no había sido la decisión correcta salvarlos, mencionándole que sí tendría más sentido que le agradeciera en primer lugar a la persona que lo acababa de salvar en lugar de criticarlo. En ese momento el chico parecía bastante asustado, mientras que Jinso le mostraba una mirada sedienta de sangre y con deseos de acabar con todo. En ese momento ella se preguntaba qué era lo que estaba pasando, pues su respiración se estaba volviendo cada vez más pesada. Algo exaltada, Jinso se mencionaba que su cuerpo no podía calmarse, preguntándose qué era lo que le estaba ocurriendo a su cuerpo en ese instante. La chica, que ya se encontraba a punto de utilizar la poción de invisibilidad sujetándola en su mano, la cual se encontraba tembladiza, pasaba a mencionar que no tenía mucho más tiempo que perder con eso. Mientras intentaba tomar la poción, la chica se mencionaba que los goblins irían detrás del prota, pero rápidamente observamos cómo la botella cae al suelo y se termina rompiendo en múltiples pedazos. Es entonces que luego de eso, Jinso, mientras emanaba una intensa aura roja de todo su cuerpo, procedió a mencionarse que debería detenerlos a todos y cada uno de ellos. Y mientras observamos cómo sus ojos se tornaban de un rojo carmesí extrañamente brillante, la chica procedía a mencionar con una gran sonrisa en su rostro que iba a detenerlos a todos y cada uno de ellos. Cambiamos de escena en ese momento y observamos al prota, el cual yacía caminando lentamente y tranquilo por una de las zonas de la universidad, mientras se mencionaba que él estaba seguro de que no había ningún tipo de problema con Jinso. En ese momento el prota se detiene y observa una gran figura que yacía delante de él cargando una pesada y poderosa espada. El prota, tapándose un poco la vista para no hacerse daño con el sol, pasaba a saludar al jefe oculto de la misión de ese día, mencionándole que había pasado un tiempo, afirmando que si acaso no habían sido aproximadamente unos 10 años. Vemos entonces que el jefe de los goblins al parecer no parecía ser una criatura pensante del todo, ya que no pudo responderle al prota y simplemente guardó silencio, para instantes después proceder a cargar con su espada hacia donde se encontraba el prota, moviéndola como si de un simple palito de madera se tratara. El prota, que ya había visto venir algo como esto, procedió a mencionarle que estaba siendo demasiado agresivo, por lo cual él suponía que no tenía más opción que... Pero en ese instante se mencionó internamente que tenía que distribuir los puntos, añadiendo 20 puntos a agilidad inmediatamente. Vemos rápidamente cómo esto se aplicó inmediatamente, pues una de sus piernas comenzó a fortalecerse rápidamente. El prota en ese instante procedió a dar un salto de aproximadamente unos 10 metros por encima de la criatura la cual lo había atacado en ese instante. El jefe de los goblins yacía sorprendido sin notar a dónde había ido el prota, ya que de un momento a otro había desaparecido de su campo de visión. Nuestro prota, por otro lado, mientras se encontraba cayendo hacia el goblin, se encontraba mostrando una ligera sonrisa, para luego aterrizar justo en la nuca de la criatura. En el momento en el que el jefe volteó hacia donde se encontraba el prota, podemos ver cómo el chico se encontraba preparándose para pegarle o arremeter hacia este con un fuerte puñetazo. Golpe que, para la sorpresa de la criatura, terminó impactando dentro de uno de sus ojos, dejándolo tuerto en ese instante y haciendo que la criatura comenzara a pegar un gran grito de dolor. En ese instante el prota decidió saltar de la criatura para reposicionarse, mientras que este último, aunque se encontraba gritando de dolor, hacía ataques completamente sin ningún tipo de patrón o sentido para intentar atrapar al prota. Nuestro chico, con una gran sonrisa en su rostro, procedió a mencionarse que esa gran espada dejó muchas víctimas en la primera ronda y que no volvería a ocurrir una vez más, tomando una piedra en sus manos y mostrando una ligera sonrisa. Rápidamente el prota procedió a distribuir 10 puntos de los que poseía en la fuerza, mostrándonos así como su brazo con el que sostenía la piedra se había fortalecido bastante. Luego de eso, con una gran fuerza descomunal, el prota decidió arrojarle la piedra a la criatura, la cual terminó impactando muy cerca de la muñeca del monstruo y haciendo que este último soltara su gigantesca espada. Y mientras el prota observaba cómo la espada se encontraba cayendo en el suelo lentamente, se mencionaba que eso había sido genial, y que suponía que esa gran espada debería de ser más que suficiente para acabar con la vida del jefe. Corriendo a agarrar la espada, el prota con una ligera sonrisa mencionaba que ahora mismo había acabado con todo eso en un instante. Tomando la espada rápidamente, el prota se abalanzó sobre el jefe con intenciones de cortarle la cabeza y acabar con él en un solo parpadeo. Todo esto había sucedido exactamente como el prota lo había esperado, pues terminó decapitando al jefe oculto y acabando así con la coordinación que poseían todos los goblins que se encontraban en el patio de la universidad. Una ventana emergente le mencionaba al prota que era el primero y que había eliminado al jefe oculto de la primera etapa.
Otra ventana emergente procedió a mencionarle las recompensas que había obtenido, mencionándole que había adquirido la faja del Hobgoblin como una recompensa principal. Al mismo tiempo había obtenido una bonificación que se sumaría a sus puntos añadiéndole así 500 puntos más. Ante todo esto, el prota únicamente se encontraba curioso por la recompensa que había recibido, que poseía el mismo nombre del jefe oculto. En ese momento el prota observa el ítem detalladamente, donde se nos menciona la descripción que ganaría una adición de 10 puntos en fuerza, y ese artículo no afecta a los límites de puntos por las misiones principales que esté afrontando. En otras palabras, si nuestro prota es un jugador de rango E que ha llegado a su tope máximo en fuerza, este último podría aumentarlo aún más utilizando este ítem. Nuestro prota en ese momento pensó que ya que no estaba limitada por la misión principal, eso debería de ser algo bastante bueno, ¿no? Mirando su ventana de estado, el prota seguía mencionándose que solamente era de rango F, así que con 100 puntos como límite suponía que eso era porque estaba en la primera misión principal. Mirando todo lo demás, el prota se mencionaba que subiría sus habilidades después cuando realmente las necesitara. Cerrando las ventanas de estado y mirando hacia otra dirección, el prota se mencionaba que ahora que los dioses le habían descubierto que había derrotado al jefe oculto, terminarían llegando al sitio pronto, por lo cual tenía que apresurarse antes de que llegaran los observadores. Hacia la dirección en la que se encontraba mirando, el prota se preguntaba si acaso no había sido esa la dirección por la cual se había ido Jinso. Mientras caminaba, el prota se mencionaba que eso era bastante raro, preguntándose si acaso no deberían de haber algunos goblins cerca de esa área. Mientras seguía caminando, nuestro chico se mencionaba que la duración de la poción de invisibilidad debió de durar alrededor de 5 minutos, preguntándose si acaso la chica no fue capaz de escapar, o tal vez él había acabado demasiado rápido con el jefe. En ese momento el prota se percató de algo, mencionándose que su amiga no estaba ahí, pero inmediatamente se terminó sorprendiendo al notar una gran estampida de goblins que se encontraban huyendo de algún sitio, pasando alrededor del prota sin siquiera prestarle la más mínima atención. Mirándolos detalladamente, el prota se mencionaba que si acaso los goblins se encontraban huyendo por miedo, entonces podría ser, y dirigiéndose rápidamente de la dirección de la que huían, el prota procedió a acercarse al sitio, mientras se preguntaba si acaso le había ocurrido algo a Jinso en el momento. Corriendo, el prota se mencionaba que había una combinación de diferentes olores, pero estaba seguro de que podía percibir el olor a sangre en el aire. Mientras se maldecía, el prota se mencionaba que había dejado sola a Jinso y que no era buen plan después de todo. Determinado, el prota se mencionó que no iba a permitir que Jinso muriera nuevamente por su culpa en esa segunda oportunidad, pero luego de un instante observamos como el prota yacía sorprendido mirando todo lo que había sucedido justo delante de él. En ese momento observamos justamente lo mismo que estaba mirando el prota, y mientras vemos una gran cantidad de goblins muertos y decapitados de diversas formas cortados con la pequeña daga que el prota le había entregado a Jinso, esta última yacía un poco lejos de ellos, mencionándole al prota que si ya había regresado tan rápido. En ese instante volvemos un poco en el tiempo y observamos cómo algunos de los goblins se encontraban huyendo de Jinso, la cual se encontraba en lo que parecía ser una especie de estado de inconsciencia, dejándose llevar tan solo por sus instintos animales, acabando con todos y cada uno de los goblins que se encontraban cerca de ella. Observando más de cerca la mirada de la chica, podemos notar cómo sus ojos se habían vuelto de un color negro completamente oscuro, mientras que su pupila era de un color rojo bastante alarmante. Los goblins que yacían vivos cerca de ella comenzaban a sentir mucho pánico y temor al darse cuenta de que la chica realmente era una criatura bastante poderosa a la cual ellos no podían enfrentar. Esta chica no se parecía nada a los humanos con los cuales ellos habían acabado desde que había comenzado la misión o el juego. Jinso, sosteniendo en ambas manos la pequeña daga que poseía, en un rápido movimiento con sus brazos terminó decapitando una gran cantidad de goblins en tan solo un simple parpadeo. Y sin vacilar, la chica decidió levantar su puñal para luego incrustarlo en el cráneo de uno de los pequeños goblins que se acercaba a ella. En ese momento la mirada de la chica parecía completamente inexpresiva, pues la chica no sentía nada al acabar con estas criaturas. Cuando terminó mirando hacia su alrededor, la chica notó que ya todas las criaturas habían sido asesinadas por ella misma, y mirando hacia atrás pasó a darse cuenta de algo. Y observando el banner de hace unos momentos, podemos ver cómo Jinso le mencionaba al prota que si acaso había llegado tan rápido de esa manera. Nuestro prota yacía sorprendido observando a su compañero y la forma en la cual ésta había acabado con todas las criaturas. Pero inmediatamente observando a Jinso vemos como la chica dejó caer el puñal en el suelo mientras caía sobre sus rodillas. Y mientras sus ojos aún seguían impregnados con esa energía roja, la chica pasaba a mencionarle al prota que si acaso ya estaba... Pero en ese momento Jinso procedió a mostrarle una ligera sonrisa al prota sin mencionar nada más, mientras que este último se preguntaba qué era lo que estaba ocurriendo. Observando a todos los goblins con los cuales su amiga se había divertido hace un momento, el prota se mencionaba que incluso con los goblins tan débiles, ¿cómo pudo lidiar con tantos de ellos por sí misma? El prota rápidamente le preguntó a su amiga qué había ocurrido en ese sitio, mientras que a su vez le preguntaba qué había pasado con la poción de invisibilidad. Jinso, un poco apenada, le mencionaba al prota que se había encontrado con dos personas mientras estaba trayendo a los monstruos, y en el momento en el que el prota volteó hacia las personas a las cuales su amiga había salvado, se dio cuenta que era el chico que siempre se encontraba acosándola, y otra chica completamente random. Mientras vemos como los chicos yacían desmayados en el suelo, Jinso le mencionaba al prota que ellos estaban bien la primera vez que los vio, pero cuando volvió a verlos ya se habían desmayado.
El prota inmediatamente le mencionó a su amiga que él pensaba que ellos estaban muertos. Jisoo, actuando muy inteligente, pasó a mencionarle al prota que debieron de haber estado muy asustados debido a la gran cantidad de goblins que se habían presentado, pero para desmayarse solo por eso realmente eran bastante patéticos. El prota en ese instante le preguntó a su compañera si acaso ella estaba completamente segura de que se habían desmayado únicamente por los monstruos y si acaso no había sido por culpa de ella. Jisoo, entonces sorprendido, le preguntó al prota que por qué se trataba de ella, qué había hecho ella, a lo que el prota simplemente le mencionó que no era nada, mientras que se mencionaba que qué había ocurrido con su amiga hace un momento, preguntándose si acaso existía una manera en la cual él pudiese revisarla. El prota en ese instante le preguntó a su amiga si acaso podía revisar su ventana de estados, que él le pediría su información, así que solamente tenía que aceptar la solicitud que le acababa de enviar. El prota le menciona a voz baja que tratara de abrir la ventana diciendo ventana de estado en voz alta. La chica, de manera muy inocente, procedió a mencionarle al prota que estaba bien y gritó inmediatamente ventana de estado. En ese instante la chica continuó mencionando que había aparecido y que tan solo necesitaba presionar aceptar, preguntándole al prota que si acaso no era verdad. Vemos en ese instante como el prota veía las estadísticas de su compañera mientras se mencionaba que su fuerza estaba bastante alta, pero no había algo o otra cosa en especial en ella, pero en ese momento descubrió algo que no había notado anteriormente. Pasó a mencionar por qué eso se encontraba ahí, mostrándonos un icono de lo que parecía ser una calavera en llamas de color rojo. Es una habilidad bastante rara que tiene por nombre el Asesino Celestial, una habilidad pasiva de rango SS que es extremadamente rara incluso en el mundo humano. El prota nos comienza a relatar que solamente la había visto una vez en la primera ronda o en su primera vida. Nos comenta que él había conocido a un hombre que tenía por nombre Hyulman, el cual había venido de un mundo llamado Jin, donde las artes marciales prevalecían o predominaban en ese mundo. El prota continuó añadiendo que era una persona que había conocido a través de una misión, y era una persona de otra dimensión la más fuerte que había conocido, y la cual había dejado una gran impresión en él. El prota nos sigue relatando que la habilidad que poseía ese hombre era exactamente la misma que tenía su compañera, el Asesino Celestial. El prota nos sigue mencionando, recordando escenas del pasado, que si su amiga había utilizado el efecto de intimidación de la habilidad del Asesino Celestial, entonces esa sería la razón por la cual todos los goblins se encontraban huyendo de ella. Justo en ese momento el prota nos menciona otra cosa, que sin embargo hay una gran posibilidad de que aquel que tenga esa habilidad pueda perder el control de sí mismo si no sabe cómo manejar el poder correctamente. El prota, observando a su amiga, se mencionaba que ella no mostraba signos de estar todavía en ese estado, en el estado de inconsciencia por la habilidad, pero necesitaba observarla con más cuidado. Aún así, el único problema que se le podía presentar en ese momento era el siguiente. Antes de que el prota continuara hablando consigo mismo, es interrumpido por su compañera, la cual le procedió a preguntar cuál era esa característica del dios asesino celestial. Es entonces que el prota se preguntó si acaso debería de decírselo directamente, aunque sería algo extraño ocultarle algo de ella misma de todos modos. Aún así, corrigiendo sus palabras, el prota procedió a mencionarse que no, lo mejor sería mencionarle lo más importante ahora mismo. El prota procedió a hablar, mencionándole a la chica que en pocas palabras, mientras más sangre vea, más fuerte se volvía ella. Jisoo, que había levantado la pequeña daga que tenía en sus manos y que la cual tenía un poco de sangre de goblin pegada, procedió a mencionar que era una habilidad bastante turbia. En ese instante nos damos cuenta cómo sus ojos rápidamente comenzaban a cambiar de color debido al efecto de la habilidad al ver la sangre. El prota con su mano intentó bloquear el campo de visión de la chica hacia la daga con la sangre mientras le mencionaba que tenía que detenerse, pues es una habilidad que podía volverse peligrosa si la utilizaba seguido, por lo cual tenía que ser muy cuidadosa. El prota, analizando las palabras que había mencionado su compañera anteriormente, se preguntaba a qué se refería ella con turbio, pues poseer una habilidad como esa desde el comienzo representaba o significaba una gran ventaja. Sonriendo, el prota procedió a mencionar que viendo que ella no tenía ningún rasguño, al parecer los efectos de la habilidad pasiva del Asesino Celestial más el broche que él había entregado habían funcionado en conjunto, lo que para el prota era algo que lo mantenía bastante aliviado. El prota entonces procedió a mencionarle a su amiga que en ese caso, y esta última le responde un poco sorprendida a qué se refería. Pero el prota rápidamente procedió a hacerle una pregunta, preguntándole a la chica si acaso podría firmar un contrato con él. Jisoo rápidamente se sonrojó y desde el suelo procedió a preguntarle al prota un contrato, mientras susurraba de qué tipo de contrato se refería. El prota, un poco sorprendido por la reacción de la chica tan repentina, muy alarmado, se le mencionaba a esta última que no. Bueno, no era nada raro ni nada malo, solamente iban a ser equipo, preguntándose inmediatamente por qué se había sonrojado de esa manera. Ay, ¿qué les puedo decir, chicas? Hombres a fin de cuentas. Jisoo, un poco impresionada, pasó a mencionar que se trataba de un equipo y que ella había probado cazar en grupo en videojuegos antes, a lo que el prota le mencionaba que sí, y que eso era lo básico en los juegos RPG. Jisoo entonces procedió a mencionarle al prota que ella estaba bastante feliz con eso. El prota le mencionó a su amiga que estaba bien, e inmediatamente continuó sacando el ítem que podía hacer que firmara contratos con otros jugadores. El prota inmediatamente se susurraba que había comprado ese paquete. El prota, mientras veía los detalles del contrato, pasaba a mencionar que con partición de habilidades, si hacía las cosas bien, podría volverse mucho más poderoso que en su vida pasada. Rápidamente el prota procedió a exclamar petición de equipo, a lo que su compañero, observando la ventana de estado delante de ella, procedió a mencionarle que tenía una notificación
situación y que si solamente tenía que aceptarla. El prota rápidamente le mencionó a la chica que sí y que no habría nada malo o dañino para ella en eso, así que no tenía que preocuparse y simplemente presionarla. La chica en ese momento procedió a mencionarle al prota sin una pizca de duda en su mirada que confiaba en él. Luego de aceptar, una ventana emergente apareció delante del prota, mencionándole el sistema que había reclutado al primer miembro de su equipo y que si compartirían sus habilidades. El prota rápidamente le respondió a la ventana emergente que sí, pero otra ventana había salido delante de él mencionándole que actualmente no tenía habilidades, así que no poseía nada que pudiese compartir. Un poco sorprendido con su nuevo descubrimiento, el prota se mencionaba que entonces también necesitaba habilidades para compartir, y que al parecer la característica compartir era más parecido a un intercambio, entonces debería de compartir una habilidad que sea igual de beneficiosa para su compañera. Mientras el prota y su compañera seguían sentados en el suelo, este último se mencionaba que sabía de una buena habilidad que encajaría perfectamente con ella, pero incluso él requería un tiempo para poder adquirirla, así que revisaría las habilidades de compartir en otro momento. El prota seguía mencionándose que sería bueno tenerla ahora mismo, pero por el momento no necesitaba el asesino celestial en ese instante. En ese instante el prota se percató de todos los observadores que llegaban al sitio en el cual se encontraban, mientras se mencionaba que ya estaban ahí y que era buena suerte para él que no lo hubiesen visto matar al Hobgoblin tan fácilmente anteriormente, ya que pudo haber sido muy problemático para él. Mientras el prota procedía a levantarse, le mencionaba a su compañera que si acaso deberían de continuar con la misión y terminarla lo más pronto posible, a lo que la chica le respondía que sí, ya que la misión decía que debían escapar, pero a lo lejos notamos como los dos chicos que anteriormente se encontraban inconscientes comenzaban a levantarse. En ese instante el acosador nada más levantarse procedió a señalar a Jinso mientras le mencionaba qué demonios pasaba con ella. En ese instante la chica la miraba de una forma bastante preocupante mientras le mencionaba que ese tipo de reacción era mucho mejor comparada a solo mirarlo de una manera lujuriosa. Entonces el prota despreocupado procedió a acercarse al acosador, mientras que este último le mencionaba que si acaso no era ese gamer patético. El prota le respondía que sea lo que sea porque estaba en ese sitio. El acosador rápidamente se altera y le preguntaba al prota que por qué ese hijo de P, que tenía que ver todo eso con él, pero inmediatamente empieza a tartamudear al darse cuenta que el cuchillo o el puñal que sostenía Jinso en sus manos se encontraba muy cerca de su cuello. Con una mirada de chica yandere mientras sostenía el cuchillo firmemente en sus manos, Jinso le mencionaba al chico problemático que tenía que contestarle apropiadamente a su opa. El chico bastante asustado le mencionó rápidamente que estaba bien y que lo podía comprender, así que por favor tenía que alejar eso de él. Mientras que Jinso le mencionaba al prota que tenía que preguntarle otra vez, con una gran sonrisa en su rostro. El prota un poco sorprendido se mencionaba si acaso esa era la verdadera personalidad de su amiga. El prota mirando al chico le procedió a preguntar que ya la mayoría de las personas debieron de haberse agrupado, entonces ¿por qué él estaba separado de todos ellos y había venido a un sitio como ese junto a una chica? El chico problemático, desviando la mirada, procedió a mencionar que eso era únicamente para poder explorar el área. Mientras los dos yacían de rodillas en el suelo, el prota con sus brazos cruzados le mencionaba acerca de por qué tendría que explorar, y más sobre todo con una chica, solamente ellos dos. Es entonces que el chico problemático le explica al prota que debería de ser así, ya que si algo le pasaba a uno de ellos, el otro podía correr rápidamente y pedir ayuda. El prota mencionó mirando hacia el cielo que entonces eso significaba que había alguien que les estaba dando órdenes para hacer algo como eso, y ya que no había manera de que él pueda ofrecerse voluntariamente era lo más lógico, pero el chico rápidamente comenzaba a maldecir al prota. Observamos entonces nuevamente cómo Jinso, como mediadora de la paz y de manera muy tranquila y calmada, procedió a acercarse al chico señalándolo con algo que obviamente va a estar pixelado, mientras que el chico rindiéndose ante ella procedía a soltar una ligera carcajada preguntando que cómo podía ofenderlo de esa manera, se había descuidado. Seguía añadiendo que por su propia voluntad él jamás se hubiese ofrecido a hacer algo como eso, pero su nombre fue sacado de un sombrero. El prota entonces procedió a mencionar que se preguntaba quién era, pues no sabía quién era esa persona, pero había alguien que se encargaba de organizar a las demás personas para así poder luchar en contra de los goblins. Y si hay alguien que pueda unir a la gente que se encuentra en pánico, entonces debería de ser una persona que sea inteligente y que tenga la capacidad de liderazgo. Aún así el prota se mencionaba que él pensaba que en la primera ronda la mejor opción para todos era escapar en lugar de pelear. El prota inmediatamente procedió a llamar la atención del chico problemático, el cual le preguntaba a este último qué era lo que quería. El prota entonces acercándose le mencionó que tenía que guiarle hacia la persona que estaba reuniendo y dirigiendo a las demás personas. El chico problemático le preguntó qué haría cuando se encontrara con él, a lo que el prota le respondió que solamente necesitaba guiarlo. El chico rápidamente se alarmó y le gritaba que era un bastardo loco. Continuó mencionándole al prota con gritos que estaba siendo muy exigente desde el inicio, preguntándole qué se creía que era para decirle algo como eso. Pero en ese preciso instante y como si de una campana o un reloj se tratara, vemos como un goblin se había abalanzado hacia el chico con intenciones de acabar con él, dejándolo muy sorprendido ya que no pudo reaccionar a tiempo. Para su sorpresa vemos como la garra del goblin que se dirigía hacia la cara del chico fue detenida por una mano, para instante después ver cómo esa misma mano con solamente fuerza bruta terminó destrozándole el brazo al goblin.
generándole una gran cantidad de dolor a la criatura, la cual simplemente se retorcía del dolor al sentir esa fuerte presión en su brazo. Y la persona que había capturado al Goblins momentos antes de que atacara a su presa había sido el prota, que mientras lo había sometido contra el suelo se preparaba para arremeter hacia la criatura con un fuerte puñetazo. Vemos la mirada determinada del prota y luego se puede notar el característico sonido escrito de cómo se rompió un hueso o un cráneo. El chico problemático yacía en el suelo completamente sorprendido y sin comprender lo que acababa de pasar, pues un chico normal de un solo puñetazo había acabado con el cráneo de una criatura, lo había aplastado de un solo puñetazo. Por otro lado, el prota que estaba limpiando la sangre de su puño procedió a mencionarle al chico problemático que había algo interesante, pues acerca del hábito de los goblins era bastante característico. Mientras el chico problemático yacía observando al prota muy asustado, este último le mencionaba que en cualquier pelea en la que estén los goblins siempre mataban a los más débiles. Acercándose de una manera muy intimidante al chico problemático, el prota le preguntó si acaso querían que lo dejara solo, o prefería guiarlo hacia donde se encontraba su escondite y la persona que los lideraba. Así que mientras el prota le extendía la mano, el chico rápidamente, paniqueado, le mencionaba al prota que lo iba a guiar hacia su destino. Y así más que decir, chicos y chicas, espero que todos ustedes hayan disfrutado de este video. Si es así, por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. Y si llegaste hasta esta parte del video, por favor déjame en los comentarios la palabra asesino celestial. Ya sin más que decir, chicos, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud y nos vemos en el próximo video.